¿Qué vamos al almacén nosotros cuando vamos al Best Way o al Giant? ¿A qué vamos, hermanos? Cuando se nos termina todo lo que tenemos en la refrigeradora, algunos van al mes, a la semana, al 15. Entonces, hermanos, ahí encontramos de todo: azúcar, frijoles, café, pan, todo lo necesario para abastecer, hermanos, la refrigeradora y el estante de nuestra casa, y de esa manera poder subsistir humanamente. Entonces, la casa del Señor es de la misma manera, hermanos, como el que le dije, hermanos, como un almacén donde venimos con la carretilla para recoger de todo lo que nosotros necesitamos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Dice que alguien tuvo un sueño que precisamente, hermanos, la iglesia, el templo, como nosotros estamos acostumbrados a decirle, aunque es el edificio, la casa del Señor, tuvo un sueño que la casa del Señor era un almacén, y él fue, dice, a ese lugar, y cuando él entró al almacén, dice que estaba todo bien organizado como cualquier almacén. Estaban los estantes bien llenos, y dice que cuando comenzó él a ir con la carretilla, encontró una cajita que decía paz, y él dijo, pues en la vida espiritual yo necesito paz, y agarró la cajita y la echó en la carretilla. Más adelante encontró unos botes y decía paciencia, y él dijo, esto se me ha terminado, dijo, paciencia voy a llevar, y echó paciencia en la carretilla. Más adelante, hermanos, encontró botellas, y en esas botellas, hermanos, ahí había el nombre de alegría, y él dijo, me estoy volviendo una persona que ya no soy alegre, y echó alegría, así sucesivamente, hasta que llenó la carretilla hasta el tope. Pero lo extraordinario es que al final, a la salida, ustedes saben que en la salida, ¿qué hay ahí, hermanos? La caja de la registradora, y uno echa conforme a lo que uno ha llevado de dinero. Porque, hermanos, si uno no ha llevado lo suficiente, si usted se ha fijado, hay gente que va a la tienda y cuando compra, a veces no lleva suficiente dinero, y a la hora de pagar le resulta que no le alcanza, y le dice a la cajera, quíteme esto, quíteme los chiles, quíteme el pamper, quíteme esto, para ajustar a lo que usted va a pagar. ¿No es cierto, hermano? Pero el que tuvo el sueño, lo extraordinario es que no habían cajeras, no había, hermanos, que pagar, sino que dice que en la salida decía, todo está cancelado, aleluya. Y eso es lo que significa la casa del Señor, que aquí venimos no con una carretilla. Yo, si es posible, traigo una en cada mano y una empujada hacia adelante, porque aquí le vamos a echar paz, gozo, alegría, le vamos a echar paciencia, le vamos a echar todo, y lo mejor, que no hay que pagar, todo está cancelado, todo está aquí gratis para nosotros, hermanos. Pero ¿saben cuál es lo que decía este hombre? Lo más duro y lo más triste, que los creyentes vienen a la casa del Señor, al almacén, con la carretilla vacía, y se la llevan vacía. ¿Cuántos vinieron a llenar la carretilla, hermano? Seguro que le vamos a echar de todo, porque eso sería el colmo, que diciendo gratis. Yo creo que, hermano, como les digo, 3 carretilladas lleváramos, pero la mayoría se va sin nada, hermano. Vienen con la carretilla vacía y se van con la carretilla vacía. Así que yo no sé lo que usted necesita hoy. Quizás paz, pues aquí está la paz del Señor. Quizás paciencia, aquí está la paciencia del Señor. Quizás madurez, aquí está la madurez en la palabra del Señor, hermanos, amén. Y no tiene que decirle a nadie, mire, lleva mucho, échele de todo, amén, para que podamos abastecer nuestra vida. Así que abastezamos nuestra vida, hermanos, de la palabra del Señor. ¿En dónde más, si no solamente en el Señor? Vamos a leer la palabra, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra hermana, amiga Aide, que ella viene de Manassas. Dice que ella tiene bastante tiempo de escuchar el programa
de la radio, y dice que ella no conocía obviamente la iglesia y vio la ven parqueada donde los hermanos, y ella pues decidió venir. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Aide. Bienvenida, que nos escuchó por el programa de la radio. Puede sentarse, hermana. Así que hoy sí, hermano, vamos a la palabra. Vamos a continuar sacudiéndoles el polvo a los Jesús solos. Claro, hermanos, hoy están más enojados que nunca, porque se habían hallado, hermanos, el de ir a la radio a acusar la doctrina de la Trinidad, y como nadie les había parado el carro, estaban, hermanos, a sus anchas. Ahora que nosotros estamos refutando con la palabra del Señor, se han visto obligados a estudiar la historia y a armarse de argumentos para tratar de, hermanos, el que defender su enseñanza. Pero lo que hacen es, hermanos, cada día más ir cayendo en corrientes que después no van a poder detener, porque la doctrina del solo Jesús es errónea. Amén. Así que hoy, el tema de hoy en esta 12ª parte es los errores abelianos con respecto a la persona de Dios hombre. Los errores abelianos con respecto a la persona Dios hombre. ¿Cuáles son los errores de los Jesús solos con respecto a, hermanos, a la persona Dios hombre? A esto se le llama teológicamente unión de la hipóstasis, o sea, unión de dos naturalezas, donde el Dios del cielo se encarna, se humaniza, y de esa manera desarrolla ese cuerpo 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eso no lo entienden los sabelianos. Entonces, hoy vamos a estudiar. Yo creo que no vamos a terminar este estudio en una sola enseñanza, los errores sabelianos con respecto a la persona de Dios hombre, sino que, hermano, vamos a tratar de dar la mitad hoy y la otra mitad lo vamos a dar para este martes. Hoy vamos quizás a tocar solamente 2 de los 3 errores de los sabelianos con respecto a la persona Dios hombre. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y lo vamos a hacer Mateo capítulo 26, vamos a leer. Así que si algún sabeliano nos está escuchando o nos está viendo por el internet, bienvenido a escuchar nuestra programación, La Voz del Último Llamado. Amén, hermanos. A todos los que nos siguen a través del internet, la radio, los DVDs, les saludamos y les animamos a seguir con nosotros en este estudio poderoso de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 26, versículo número 39. Esta es la enseñanza número 12. Les recomiendo que a los que han llegado al final del estudio a la iglesia, compren toda la enseñanza en DVD o en CD para que podamos, hermanos, estudiar este estudio. Y no solamente los que no han tomado todo el estudio, sino cada uno de nosotros debería de comprar estas enseñanzas para que podamos aprender más. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39 de la manera siguiente: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo leemos de nuevo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestras Biblias por un momento y vamos a orar para que el Señor nos pueda iluminar nuestra vida, nuestro entendimiento. Padre nuestro, te damos gracias por la permisión que nos das de que podamos estudiar lo que tú has dejado revelado en tus sagradas escrituras. Padre, háblanos una vez más, enséñanos tus virtudes, tus profundidades, oh Dios. Aclara, Señor, el sentido de aquel que ha sido enceguecido por el enemigo. Alumbra nuestra vida, Señor, que todo lo que hablemos sea edificante para tu gloria y para tu honra. Ayuda a tu siervo, Padre, para que de mis labios salgan palabras de vida, palabras de edificación, palabras de restauración, palabras de levantamiento para la vida del hombre. En tu nombre nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Como dije, hermanos, hemos llegado ya a la 12ª parte con respecto, hermanos, al tema general, que es con respecto a la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, hoy, hermanos, el tema que nos corresponde es los errores sabelianos con respecto a la persona Dios hombre. Los errores sabelianos con respecto a la persona Dios hombre. Ya hemos, hermanos, terminado de estudiar la naturaleza de Cristo. Y yo creo, hermanos, que le hemos entendido a este último estudio que hemos estado tomando dentro de la doctrina de la Trinidad. Hemos entendido, hermanos, que el Hijo es igual al Padre e igual al Espíritu Santo en deidad. Eso lo hemos venido estudiando, que así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Con esta enseñanza, hermanos, estamos como sellando con broche de oro, terminando con broche de oro lo que es la naturaleza de Cristo. Y dijimos, hermanos, que el que se encarnó no es como dicen los sabelianos y los modernos sabelianos, los Jesús solos. No es el Padre el que se ha encarnado, sino que ha sido ¿quién, hermanos? Respóndanme, el Hijo. El Hijo es el que se ha encarnado, el que se encarnó. Y estuvimos estudiando que la encarnación de Dios el Hijo es bíblico. Y estuvimos estudiando en la última enseñanza que, hermanos, no solamente el Hijo se encarnó, sino que también tomó cuerpo humano. En el Hijo, hermanos de Dios, se dieron dos naturalezas. ¿Cuáles son esas dos naturalezas, hermanos? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y de eso, hermanos, es como dio resultado la persona Dios hombre. ¿Por qué Dios hombre? Porque Dios el Hijo, hermanos, se encarna, toma cuerpo y viene a ser ese Dios hombre, 100% hombre, que vivió, desarrolló, creció, tuvo necesidades como nosotros, pero a la misma vez no perdió calidad su deidad, sino que seguía siendo 100% Dios y 100% hombre. Amén. Sin embargo, hermanos, para la mente de una persona sin Cristo, esto le resulta incomprensible, principalmente para los sabelianos, para los Jesús solos. Esto les parece incomprensible y se llega, hermanos, hasta tener problemas de interpretación
como lo tienen los Jesús solos. Tienen problemas de interpretación, tienen problemas, hermanos, para interpretar esta verdad, este misterio revelado. Y por eso es que se han metido en un gran rollo. Ellos hablan de que la Trinidad es un tamal. El tamal lo tienen ellos porque no lo pueden desenrollar, no lo pueden interpretar. Amén, hermanos. Porque ya se los he dicho que no hay enseñanza tan clara, tan correcta, tan bíblica como lo es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad en todas sus interpretaciones jamás caerá en errores garrafales. Sin embargo, hermanos, estos abelianos, estos Jesús solos, caen en problemas de interpretación de la persona Dios hombre. Y ahí es cuando, hermanos, confunden a los que no tienen el conocimiento de Cristo. Amén. Mas sin embargo, hermanos, el estudio de la persona Dios hombre llegó a convertirse en los primeros siglos de la iglesia en una gran carga y controversia para los líderes de la iglesia. No es solamente hoy este problema de que la gente no concebía, principalmente los que no tenían el conocimiento de Cristo, no sabían interpretar, daban interpretaciones falsas. Y ya vamos a ver uno después de Sabelio y de los que antecedieron a Sabelio. Ya vamos a ver uno que en el año 428 después de Cristo fue el que comenzó a decir que en Jesús había dualidad de personas. Es decir, que él creía que como humano era una persona y como el Padre era otra persona. Cuando la Biblia revela de que Cristo, hermano, en él habían pero dos naturalezas, que se los he repetido en cantidad de veces, hermanos, que espero que se les mete en la cabeza, hermanos y hermanas, porque los voy a agarrar de infragante un día y les voy a preguntar. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, este problema era una controversia para los líderes de la iglesia y era una carga para ellos. Sin embargo, hermanos, esta controversia, para que pudiera, hermanos, explicarse, hermanos, y para que los líderes de la iglesia la pudieran desarrollar, tuvieron que haber, hermanos, definiciones de las doctrinas que se lograron a través de ardientes controversias. A través de ardientes controversias se llegó, hermanos, a establecer claramente que la doctrina, hermanos, de la persona Dios hombre es bíblica. Amén. Claro, hermano, así como hoy, al principio de la iglesia, de los padres, hubieron contradictores, detractores, personas que atacaban la doctrina de la Trinidad y enseñaban otras cosas, otros errores. Pero a través de controversias, a través de ardientes, hermanos, controversias, los grandes líderes de Dios establecieron claramente, y hermanos, y se sigue estableciendo, no a través de los padres ya, sino que para eso hemos quedado nosotros, para seguir defendiendo esta verdad, para seguir defendiendo la doctrina de la Trinidad, para seguir defendiendo lo que la palabra del Señor enseña, hermanos. Entonces, hermanos, en los primeros siglos de la iglesia, esto fue una carga y controversia para los líderes de la iglesia. De tal manera que las definiciones de las doctrinas se lograron a través de ardientes controversias. Y ya les voy a mencionar quién fue uno de esos que contradijeron la enseñanza de la persona de Dios hombre. Uno de los grandes contradictorios de la naturaleza de Cristo fue Nestorio. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Nestorio, y ahí es donde nació el nestorianismo. Y esa es la enseñanza que han retomado los Jesús solos. Y hoy los vamos a agarrar por donde se merece que se agarren y se ataquen, hermanos. Hoy los vamos a terminar de, hermano, fusilar con la palabra del Señor. Este fue Nestorio de Constantinopla, alrededor del año 428. Quien profesó una personalidad dual en Cristo. Mire lo que profesaba mire lo que creía, lo que interpretaba. Profesó una personalidad dual en Cristo. Es decir, que él creía que si en Cristo habían dos naturalezas, debían de haber en él dos personalidades. Hemos dicho en el estudio que en Cristo habían dos naturalezas, hermanos.
Hemos dicho nosotros, claro, en Cristo habían dos naturalezas, pero un hombre, una persona con dos naturalezas. Era a la misma vez 100% Dios y 100% hombre, amén. Pero Nestorio decía que si habían dos naturalezas en Cristo, debían de haber habido en él dos personalidades. Y ese es el error de los sabelianos hoy, que ellos dicen que en Cristo habían dos personalidades, que como humano, como hombre era Jesús, y que en lo divino era el Padre. Mire qué ignorancia, hermanos. Esa es ignorancia la palabra del Señor. Entonces, ante, hermanos, el nestorianismo, este nestorianismo fue rechazado en el concilio de Éfeso en el año 432. ¿Cuándo fue rechazado el nestorianismo, hermano? En el año 432. ¿Cuál es la enseñanza de Nestorio? Vamos a ver si se les ha quedado. ¿Cuál era la enseñanza de Nestorio? Que en Cristo habían dos personalidades. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Que en Cristo habían dos naturalezas. Y eso se lo voy a repetir hasta que se les mete en la cabeza. ¿Cuáles eran las dos naturalezas que habían en Cristo, hermanos? Dígalo, 100% Dios y 100% hombre en una persona. Por eso les dije que para la mente sin Cristo eso es incomprensible. Entonces Nestorio, como era un atrasado, un hijo del diablo, un hereje, un cabezón, cabeza de fósforo, cabeza de qué, cabeza del diablo, hermanos, él dijo: si en Cristo habían dos naturalezas, entonces en él habían dos personalidades. Y eso es erróneo. Dígalo, eso es erróneo. Por eso, hermanos, el nestorianismo fue rechazado en el concilio de Éfeso en el año 432 después de Cristo. Posteriormente, en Calcedonia se promulgó una confesión conocida como la definición. Tuvieron que definir los padres, en donde con suficiente claridad y moderación se estableció la doctrina final en cuanto a la naturaleza del Dios hombre. Como el nestorianismo tomó fuerza y muchos cabezones y locos comenzaron a creer que en Jesús había dualidad de personas, los padres se reunieron y en el concilio de Éfeso en el año 432 después de Cristo acentuaron cuál era la verdad, lo que decía Nestorio o lo que la iglesia enseñaba. Aleluya. Y lo que la iglesia ha enseñado es lo que siempre se ha defendido, es lo que siempre el Espíritu Santo ha guardado, ha reservado, ha respaldado con su Espíritu Santo, hermanos. Amén. Dicen amén, hermanos. Vamos a ver lo que dice esa declaración que se hizo, hermanos, con suficiente claridad y moderación. Citemos lo que se refiere en este asunto. Oiga lo que escribieron ellos como declaración para que se les cerrara el hocico, la trompa, se les cerrara, hermanos, el que la boca este Nestorio. Oiga lo que dijeron los siervos del Señor, el sínodo. Dijeron: se opone a los que buscan desgarrar el misterio de la encarnación en dos personas. Siguiendo pues los santos padres, confesamos, dijeron ellos, uno y el mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, y todos a una voz enseñamos que Él es perfecto en deidad y perfecto también en humanidad, Dios verdaderamente y también hombre verdaderamente, y consistiendo de alma racional y de cuerpo consustancial, o sea, de la misma esencia con el Padre en cuanto a la deidad, y consustancial, o sea, de la misma esencia con nosotros en cuanto a la humanidad, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, nacido de María la Virgen en la humanidad, confesado uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin posible separación, una hipóstasis, no como que si Él tuviera que ser partido en dos personas, pero uno y Él mismo y unigénito Dios,
Verbo, Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé si usted celebra. Aleluya. Él es el Verbo, el Hijo de Dios encarnado, humanizado, dos naturalezas en el Hijo de Dios. Amén, hermano. Pero ¿qué es lo que hizo Nestorio? Nestorio partió a Jesús en dos. ¡Fao! Hizo de Jesús dos personas. Dijo que Jesús era en la carne Jesús y en lo divino era el Padre. Qué error, ¿verdad, hermano? Entonces, con esta declaración, hermano, en el concilio de Éfeso, en el año 432, estos siervos del Señor refutaron la enseñanza de Nestorio. Amén. Y allí dice que él era como el Padre en su deidad, 100% hombre, 100% Dios, pero que no era dos personas, sino uno. Amén, gloria al Señor. Aunque Nestorio, oiga, lo que le pasó es que siempre a los detractores les va mal, hermanos. Estos que están en la radio, tarde o temprano los va a sacar el Señor. La verdad triunfa contra la mentira, hermano. Ahí me llaman a mí fuera de aire, tras bastidores. Me dicen que por qué no hacemos un debate al aire. Es que nosotros no estamos haciendo un show también. Esto no se trata de un show. Esto no se trata de estar jugando con el diablo. Esto se trata, hermano, de establecer la palabra del Señor. Aunque Nestorio fue depuesto y después fue deportado, el nestorianismo, dígalo, memorices esa palabra, el nestorianismo mantuvo una firme existencia. Como les digo, hermano, al que moría la escobilla, la semilla quedaba viva. Mantuvo una firme existencia, especialmente en Persia. De ahí se propagó a Arabia, a la India, a Turquestán y a la China. Y por último, ha sobrevivido hasta nuestros días y hasta nuestro continente. Pues el sabelianismo, tal como lo conocemos, incorporó dentro de su teología la concepción de Nestorio de un Cristo dual, es decir, que posee doble naturaleza y una divinidad, y una divina y otra humana. Mire, hermanos, lo que, hermanos, el sabelianismo había dejado, ahora el sabelianismo retoma esta teología de Nestorio, porque sobrevivió hasta nuestros días. Caminó, se extinguió hasta estos lugares que dije, de Persia, Arabia, India, China, y ha sobrevivido hasta nuestros días. Los sabelianos modernos han tomado esa teología de Nestorio. ¿Qué era lo que creía Nestorio? Les dije, hermano, que en Jesús había ¿qué? Dos personalidades, una humana y la otra divina. O sea que no solamente, aunque este Nestorio fue deportado y depuesto y fue sacado, eso que él había enseñado se diseminó, corrió en esos países que mencioné, pero no solamente en esos países, sino que ha sobrevivido, porque el diablo, mientras la iglesia esté en la tierra, siempre va a tratar de atacar a la iglesia, hermano. Ha sobrevivido hasta nuestro continente y ahora estos sabelianos han adoptado esa enseñanza, hermano, de la doble personalidad en Cristo. Pero una vez más nosotros creemos en lo que la palabra del Señor enseña, aleluya. Entonces ahora, hermano, conociendo que este ya era un debate de hace años, que comenzó con ¿cómo le dije que se llamaba, hermanos? Nestorio, en el año 432, y que fue, hermano, calcinado, fue, hermano, expulsado, fue refutado en el concilio de Éfeso en el año, hermanos, comenzó en el 428, perdón, y fue refutado en el año 432. Entonces, hermanos, hubieron debates. Esta enseñanza de que ellos dicen que en Cristo hay dos personalidades, no es nueva esa enseñanza, hombre. El origen de esa enseñanza es este Nestorio y el nestorianismo. Pero, hermano, ya vamos a ver con la palabra del Señor cómo no importa lo que diga Nestorio, lo que digan los sabelianos modernos y los nestorianos modernos, porque ahora han agregado una masa de teología,
No solamente enseñan lo de Sabelio, sino que adoptaron también la enseñanza de Nestorio porque les convenía a ellos. Pero, hermanos, la palabra del Señor siempre sigue, hermanos, aleluya, enseñando y revelando sus verdades. Entonces, vamos a ver cuáles son los 3 errores de los nestorianos. Los 3 errores nestorianos que agregaron los sabelianos a su teología. Si me entienden, hermano, es como que ya tenían una sopa podrida. Se lo voy a poner de ese modo. Sabelio, hermanos, adoptó una enseñanza podrida. Y ahora que aparece el Nestorio y el nestorianismo, los sabelianos agarran otra sopa podrida y la echan encima de la otra sopa podrida. Y ahora que tienen una sopa putrefacta. Amén, hermano. Una enseñanza corrompida, una enseñanza que cuando la destapan huele a muerte, huele a herejía, huele a falsedad, hermano. Cualquiera que prende la radio, usted no siente como ese olor a putrefacción, hermanos. Esa enseñanza aún hasta los que hablan, unas personas desabridas, sin conocimiento, sin entendimiento, repitiendo lo que enseñó Sabelio y Nestorio, hermanos. Pero hoy vamos a denunciar los 3 errores de Nestorio que sostienen los sabelianos. Los vamos a denunciar con la palabra del Señor. Los vamos a denunciar con la palabra del Señor. Aleluya. Porque la doctrina de la Trinidad respira vida, ¿no es cierto, hermano? Dígalo, respira a vida. Dígalo, respira a vida. Pero cuando destapan la doctrina del Jesús solo, eso es un patín, hermano. Diga gracias al Señor que yo estoy en la verdad. Amén, hermano. Mire, el primer error de ellos, los sabelianos enseñan que en Cristo hay una dualidad de personas. Ese es lo primero. Segundo, los sabelianos enseñan que el Hijo es solamente el nombre del cuerpo de Jesús. Ellos dicen que el Hijo no es preexistente o que no existía con el Padre. Ellos dicen que el Hijo se produjo al nacer Jesús en la carne. Entonces ellos dicen que el Hijo es la carne de Jesús, cuando tal cosa es mentira, cuando tal cosa no es cierta, porque la Biblia habla del Hijo desde antes de su encarnación. Y si la Biblia habla del Hijo desde antes de la encarnación, es porque Él ya existía desde antes que el mundo fuese. Él ya existía con el Padre, porque Él es igual al Padre. Él es de la misma esencia con el Padre. Y tercero, los sabelianos enseñan que el Hijo no es eterno. ¿Han escuchado esa locura ustedes últimamente? ¿No la han escuchado en la radio? Mejor que no la escuchen, hermanos. Ellos dicen que el Hijo no es eterno. Y nosotros creemos, con lo que hemos estudiado de la naturaleza del Hijo, que el Hijo es eterno, hermanos. Amén. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo. Amén. Omnipotente es el Padre, omnipotente es el Hijo. Hemos visto esas enseñanzas, hermanos, en la Biblia. Ya las hemos visto. Entonces vamos al primer error de los sabelianos. Hoy sí agárrese que vamos a leer la Biblia. Los sabelianos enseñan que en Cristo hay una dualidad de personas. Cuando hablo de dual, estoy refiriéndome a 2. Ellos enseñan que en Cristo habían 2 personas. Para ilustrar cómo los sabelianos introducen el concepto de una dualidad de personas en Cristo, a continuación citaremos al autor sabeliano. Mire, este es uno de los grandes autores del sabelianismo, uno de los grandes sabelianos modernos, Daniel Hauhal. Qué feo este nombre. Daniel Hauhal se llama este autor moderno de los sabelianos. ¿Cómo se llama, hermano? Daniel Hauhal. Espero que así se mencione. Quien, queriendo explicar la evidente contradicción que supone el hecho de las oraciones que Jesús hacía a su Padre, según Sabelio, él mismo es el Padre. Este Daniel trata de explicar, porque mire,
por una de las hendiduras donde agarramos a los abelianos, a los Jesús solos, es cuando nosotros les decimos que con quién oraba Jesús. ¿Y qué responden ellos? Ellos dicen que lo humano oraba con lo divino. Salen con la misma tontera. Salen con lo mismo que lo humano hablaba con lo divino. Si la oración es entre dos personas, hermano. Entonces este Daniel Jauhal, como se llame, este hermano, tratando de interpretar por qué Jesús oraba con el Padre, dice, Daniel dice en respuesta a esa pregunta, ¿por qué oró Jesús? Su respuesta es que porque Salmo 65:2 dice, mire lo que Salmo 65:2 dice, mire cómo arman sus mentiras e interpretan la palabra a su conveniencia. Salmo 65:2 dice, tú Dios oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Oiga lo que dice él. Entonces él dice que la humanidad de Cristo tenía que venir y orar a su divinidad. Como el Salmo dice que, ¿cómo dice el Salmo, hermano? Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces ellos dicen que como Jesús era una persona, en la carne era Jesús, en la carne tenía que venir a orar a lo divino, lo humano orando con lo divino. Mire qué locura, hermanos. Esa es la interpretación que él dice. Entonces él dice, oiga, que la humanidad de Cristo tenía que venir a orar a su divinidad, para que como hijo, que es la carne, tenía que cumplir las escrituras. Eso es algo raro, hermano. Como ese salmo dice que toda carne va a venir a Dios, entonces ellos dicen que la carne de Jesús, lo humano, tenía que venir a orar a lo divino para que se cumpliese las sagradas escrituras. Ese es el error, ese es el rollo, ese es el tamal, esa es la interpretación sin sentido, sin conocimiento que ellos revelan, hermano. Pero ya vamos a ver cómo les vamos a refutar esa mala enseñanza y mala interpretación, porque la palabra no se puede interpretar a nuestra conveniencia. Diga amén, hermano. Los abelianos creen explicar las oraciones de Jesús afirmando que era su humanidad la que oraba a su divinidad. Pero tal aseveración les conduce automáticamente a adoptar el concepto nestoriano de la doble personalidad de Cristo. Al decir ellos que lo humano oraba a lo divino, están adoptando la enseñanza ¿de quién? De Nestorio, porque Nestorio es el que dijo y enseñó y profesó que lo humano era una persona y lo divino era otra persona. Entonces, si los Jesús solo dicen que lo humano oraba a lo divino, están adoptando la enseñanza de este hombre Nestorio, que fue refutado, sacado y fue lanzado de la iglesia con enseñanzas erróneas, hermanos, de la palabra. Amén. Enseñanzas erróneas contra la palabra, más bien. Entonces, oiga, al decir ellos eso, adoptan ese concepto de Nestorio, de la doble personalidad de Cristo. Pues la oración, aquí vamos. Pues la oración es un ejercicio. Dígalo. La oración es un ejercicio. Dígalo pues, hermano. La oración es un ejercicio que solamente se puede efectuarse entre dos personas distintas, tal como las mismas oraciones de Jesús lo demuestran cuando oraba y expresaba. Ese fue el versículo que leímos, Mateo 26:39. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo que leímos? El versículo que leímos dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allá hay una oración con una persona distinta, porque para que sea una oración tiene que ser con una persona distinta. Amén, hermano.
Dicen amén. Claro, hermanos, aquí los sabelianos van a decir que la voluntad humana pedía a la voluntad divina, porque continúan con los errores de Nestorio. Pero Jesús claramente en sus oraciones sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Y ya vamos a aclarar esto más mejor. Por otra parte, la explicación de que las oraciones de Jesús no eran más que pláticas entre su humanidad y su deidad. Ellos dicen que lo humano estaba hablando con lo divino. Mire, que eran pláticas, por no darse el brazo a torcer. No hace justicia a los hechos tal como están presentados en las Sagradas Escrituras, pues existen pasajes que nos demuestran que las voluntades a que Jesús hacía referencia eran en realidad la de él y la de su Padre. Vamos a leer esto en Juan 6:38, Evangelio de Juan 6:38, y vamos a ver que el Señor Jesús está hablando ahí de dos voluntades diferentes, no la voluntad de la humanidad, sino la voluntad de Dios el Hijo y la voluntad de su Padre. Mateo, ¿qué les dije, hermanos? Juan 6:38. Juan 38, 6:38 dice, ¿lo tienen? Juan 6:38 dice, el Señor Jesús dice, porque he descendido, ¿de dónde? ¿De dónde descendió? Y cuando estaba en el cielo ya tenía la humanidad. Dígame, cuando estaba en el cielo ya tenía la humanidad. No. Y aquí está diciendo que en el cielo está obedeciendo a otra voluntad. ¿A la voluntad de quién? ¿A la voluntad de quién? Vamos a leerlo de nuevo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y antes de que él fuera enviado, él estaba todavía con el Padre. Ahí se está hablando de dos voluntades. Amén, hermano. No se está hablando de la voluntad humana, porque todavía no se había encarnado cuando el Padre lo envía. Todavía no se había encarnado cuando el Padre lo envía. Todavía no se había encarnado cuando el Padre lo envía. Dígalo. Todavía no se había encarnado cuando el Padre lo envía. Diga gloria a Dios, hermano. ¿Y saben por qué yo brinco? Porque la palabra del Señor se defiende sola. Yo aquí no estoy defendiendo la Trinidad, estoy hablando lo que la palabra enseña. Ustedes deberían de estar celebrando, hermano. ¿Por qué no traen sus panderos ustedes, hermanitas, y lo celebran al cielo? ¿Por qué no aplauden ustedes y celebran la misericordia del Señor? Amén. Aquí no va a dormir. Aquí se le va a ir el sueño, hermano. Y es obvio, hermanos, que quien descendió del cielo, ¿quién es? El Cristo divino. No su humanidad. ¿Quién fue el que descendió del cielo? ¿Su humanidad o el Cristo divino? ¿A dónde obtuvo la humanidad Jesús? En María. Cuando fue engendrado no es cierto. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El Cristo divino. Y él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo es eso que lo humano le estaba pidiendo a lo divino? No hay tales. No hay tales. Él está diciendo que él, hermano, ha venido a hacer la voluntad del que lo envió. Dice que esta humanidad la obtuvo de la mujer en la tierra. Sin embargo, Jesús establece que al venir fue en obediencia a una voluntad que le enviaba. Vino a obedecer a una voluntad que le enviaba antes de su encarnación. Y ya se van a asustar ustedes cuando lleguemos a los meros meros. Les vamos a regalar estas enseñanzas, hermanos. Dicen gloria a Dios, hermanos. Mire, otra cita bíblica que nos mostrará lo absurdo de los postulados sabelianos es la oración que Jesús hace.
Aquí me lo voy a tronar en la oración que Jesús hace. Dígalo, aquí lo vamos a tronar en la oración que Jesús hace. Yo estoy emocionado con la palabra, hermano. Toda la mañana he pasado estudiando la palabra del Señor. Me llamó una señora atravesada, Jesús sola, cuando me la pasaron. Es una de los Jesús solos, me dijo el hermano. Y él nomás que agarré el teléfono le dije, hermana Sabeliana, Dios la bendiga. Y me retó a la radio. Me dijo, usted es un seguidor del Papa. Usted el catecismo es el que está leyendo. Yo nunca he leído el catecismo, quisiera tenerlo. ¿Alguien tiene el catecismo romano, hermano? Que me lo preste para leerlo. Tal vez hay algo bueno, porque en toda escritura hay algo bueno, hermano. ¿No es cierto? ¿Es catecismo romano el que estoy leyendo aquí? Es la palabra santa. Es la Biblia. Digan gloria a Dios. Amén, hermanos. En la oración que Jesús hace, Juan 17:5, vamos. Juan 17:5. Para los que no le sienten sabor a la enseñanza, hermanos. Oiga lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo tuvo esa gloria con el Padre? Y antes que el mundo fuese ya tenía la humanidad Cristo. ¿Y por qué dicen ellos que la humanidad está diciéndole al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese? Si la humanidad la obtuvo después, siglos después de que el mundo fuera hecho. Aquí está hablando de la eternidad de Él, de su deidad, de su coexistencia con el Padre. ¿Estaba la humanidad de Cristo antes que el mundo fuese? ¿Estaba? No, la humanidad la obtuvo ¿dónde? Hace 2011 años. Hace 2011 años. Amén. Qué linda la palabra, hermano. Según las afirmaciones sabelianas, cuando Jesús oraba, era su humanidad la que oraba a su divinidad. Ese es el gancho para destrabar el enredo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo puede la humanidad de Jesús hablar a su divinidad de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Si su humanidad Jesús la obtuvo muchos siglos después de que el mundo fuera hecho. No es posible que tal humanidad esté ahora hablando de una gloria que tuvo antes que el mundo fuera hecho. ¿Cómo es posible? Si la humanidad la obtuvo en María, ¿y cómo es que le está diciendo, si fuera así como dicen los sabelianos, que la humanidad estaba hablando con la divinidad? Si antes que el mundo fuese, hermanos, el cuerpo de Cristo todavía no había sido engendrado. Entonces aquí está hablando claramente Dios el Hijo con Dios el Padre. Dígalo, Dios el Hijo con Dios el Padre. No es la humanidad. Porque antes que el mundo fuera, como dice el versículo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera. Dice que ya estaba con el Padre. Y si fuera la humanidad, ¿por qué le está reclamando a la humanidad aquella gloria si no había estado esa humanidad antes? ¿Verdad que nos expliquen esto, pues? Que nos expliquen esto. Quedan trabados otra vez más, hermanos. Por lo expuesto, se demuestra que la explicación que los sabelianos pretenden dar sobre las oraciones de Jesús no es consistente, y por lo tanto la enseñanza de dos personalidades en Cristo es errónea. La interpretación de dos o la enseñanza de dos personalidades en Cristo es errónea. No hay prueba, no hay palabra. Lo hemos visto aquí, ¿sí o no, hermano? Entonces ese es el primer error de ellos, que creen en una dualidad de personas, que dicen que una persona era Jesús en lo humano y otra era en lo divino el Padre. Y aquí hemos visto que Jesús habla de su deidad y de su eternidad antes de la humanidad. Gloria al Señor. Ahora, el segundo error, y con este vamos a terminar para continuar el martes.
Los abelianos enseñan que el Hijo es solamente el nombre del cuerpo de Jesús. Como no tienen argumentos para interpretar, se ingenian. Y este Daniel Huacal, ¿cómo es que le dije? Jauajal. En su afán, hermano, por negar que Jesús es una persona, por negar que Jesús no es una persona o es una persona diferente al Padre, los abelianos llegan a afirmaciones extravagantes sobre la naturaleza de Dios hombre. Por ejemplo, sabiendo que el mismo nombre de hijo es ya indicativo de una persona distinta al Padre. Solo con el hecho de que la Biblia dice hijo, está hablando de una persona distinta. ¿No es cierto? Dicen amén. Hacen un gran esfuerzo por minimizar el sentido implícito que ese nombre sugiere, al extremo de asegurar que hijo es solamente el nombre del cuerpo físico de Jesús. Ellos dicen que el nombre hijo es el cuerpo de Jesús y no su eternidad, porque como ellos no creen en la eternidad del hijo. Veamos cómo lo expone el sabeliano Daniel Jauajal, quien es miembro. Oiga, ¿quién es este hombre? El padre de todos esos que hablan ahí en la radio. Mire, Daniel Jauajal, quien es miembro de la mesa directiva y pastor de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo. Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con sede en San José, California. Él dice, a lo que se llama hijo es al velo de carne. El ángel dijo a María, dice él en Lucas 1:25, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él dice que el verbo que es Dios aquí se llama santo, fue encarnado, o es decir, tomó un velo de carne. Eso es lo que dice Hebreos 10:20. Y a este velo de carne que nació se le llama Hijo de Dios. Él dice que el Padre se engendró en María. Y ese santo ser, el Padre que se engendró en María, tomó un velo para manifestarse. Y a ese velo es que se le llama hijo. Mire qué locura, hermano. Eso es lo que dice. Y oiga más. El apóstol Pablo escribió, dice él, Dios envió su hijo hecho de mujer. Oiga, Gálatas 4:4. Aquel verbo que fue hecho carne es la mujer. Se le llama hijo. Aquel verbo que fue hecho carne en la mujer, a esos que se le llama hijo, dice él. Y más adelante este hombre declara, dentro del velo de carne que se le llama hijo, está el Padre eterno. Y él agrega, la verdad de la Biblia es que Dios ha sido manifestado en carne. Y este velo de carne vino a ser el Hijo de Dios. Él dice que Dios ha sido manifestado en carne. Y a esa carne, a ese velo, a ese cuerpo es que se le llama hijo. Que el hijo no existe desde antes de la fundación del mundo. Son explicaciones erróneas. Son explicaciones sin sentido. Son explicaciones hechas a su manera, a su propio entendimiento. Porque ya vamos a refutar lo que le está enseñando. Oiga, en el fondo de estas afirmaciones, lo que los abelianos aseguran es que antes de su encarnación Jesús no era el Hijo, por el versículo antes mencionado, por el versículo que dice, este velo de carne vino a ser el Hijo de Dios, dice ese versículo que les mencioné, hermanos, en Hebreos 10:20, como dice, este velo de carne vino a ser el Hijo de Dios. Por ese versículo ellos dicen que el Hijo no existía antes de la encarnación, sino que al Hijo se le llama pero a la carne. Oiga, y nótese que ellos afirman que vino a ser hijo la carne, declarando con ello que antes de la encarnación Jesús no era hijo, no era el Hijo de Dios,
Pero contrario a lo que ellos afirman, las escrituras declaran que Jesús era el Hijo de Dios aún antes de su encarnación. Amén. Por ejemplo, lo que dice Hebreos, búsquelo, Hebreos 1, 8 al 12. Y vamos a refutar lo que ellos dicen. Daniel dice que, hermanos, el Hijo es, que dice, la carne, es el velo, y que el Hijo no existía antes de la encarnación, que el Hijo solamente es la carne, la parte humana. Pero ya vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos, ¿qué les dije, hermanos? 1, 8 al 12. Oiga lo que dice. Y este versículo ya lo hemos leído muchas veces. Mas del Hijo dice, ¿de quién dice? ¿De quién dice? Ese Daniel cabezón de los de la fe en Jesús dice que el Hijo es la carne y que no existía antes de la encarnación. Pero aquí Hebreos dice que existía antes de la encarnación. Y oiga, mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, mire, aquí está hablando de la eternidad del Hijo, no como dice Daniel. Dice que, tú, oh Señor, que dice: en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De quién está hablando? De el Hijo en la eternidad, de el Hijo, hermano, en la igualdad con el Padre, de el Hijo en la creación. Amén. Entonces, ¿dónde está el argumento de Daniel? Que dice que el Hijo solamente es el velo, que al engendrarse en María, a eso que nació de María es que se le llama Hijo. No, el Hijo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, hermano, claramente, oiga, claramente da a entender esta escritura que fue el Hijo quien en el principio fundó la tierra y con sus manos hizo los cielos. ¿No es cierto? No es posible, pues, que ahora se venga diciendo que a lo que se le llama hijo es al velo de carne. Jesús aún no tenía un cuerpo de carne cuando hizo los cielos y la tierra. Amén. No tenía todavía un velo de carne cuando hizo los cielos y la tierra. Diga amén. Sin embargo, Dios testifica que quien hizo todo desde la eternidad es el Hijo. Amén. Dios testifica que quien hizo todo ello es el Hijo. Dicen amén. Jesús no llegó a ser el Hijo con su nacimiento humano. Él era desde la eternidad el Hijo de Dios. Él no llegó a ser el Hijo en la encarnación. Él era Hijo desde la eternidad. Y con esta última prueba terminamos el segundo error de los sabelianos, que dicen que el nombre de Jesús o el nombre del Hijo era el cuerpo de Jesús. Veamos lo que dice Romanos 8:3 para que refutemos, hermanos, este error que ellos dicen que el nombre de Hijo es el cuerpo de Jesús. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí nos dice que Dios envió a su Hijo, ¿en qué dice? En semejanza de carne. Dios envió a su Hijo, ¿en qué? Dios envió a su Hijo, ¿en qué? Ahí está claro. El Hijo ya existía antes de su nacimiento, pero Dios el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne. No es que la carne es el Hijo. Amén. Es claro que el sentido de este versículo es que el Hijo tomó la semejanza de carne y por tanto Él era ya el Hijo antes de encarnarse.
Él era el Hijo antes de encarnarse y no al encarnarse. Él era el Hijo, dígalo, antes de encarnarse. No es el Hijo al encarnarse. Él era antes. Amén. Dios podría haber enviado a su Hijo en cualquier otra semejanza, ¿no es cierto? ¿En semejanza de qué mandó Dios al Hijo? ¿En semejanza de qué Dios mandó al Hijo? ¿En semejanza de qué Dios mandó al Hijo? De carne. No es la carne el Hijo. El Hijo tomó semejanza de carne. Pobrecitos los abelianos. Ellos dicen que la carne es el Hijo. No, el Hijo tomó semejanza de carne. Ellos dicen que la carne es el Hijo. El Hijo tomó semejanza de carne. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Dios pudo haber enviado, hermano, a su Hijo en cualquier otra semejanza, pero siendo que habría de redimir al hombre, lo envió en semejanza de carne. Porque si el Hijo no hubiera venido en semejanza de carne, como les dije en la enseñanza pasada, Él no hubiera podido ser redentor, ni salvador, ni cordero. Para que el Hijo pudiera ser redentor, salvador y cordero, tenía que venir en semejanza de ¿qué? ¿En semejanza de qué? Para que el Hijo pudiera ser salvador, redentor y cordero, tenía que haber venido en semejanza de ¿qué? Porque como Él iba a venir a morir por los humanos, tenía que venir en semejanza de ¿qué? Si Él hubiera venido a morir por los ángeles, entonces hubiera venido en semejanza de ¿qué? De ángel. Él vino en semejanza de carne. No es la carne el Hijo. Amén. Dicen amén. En todo esto es fácil entender que Hijo no es el cuerpo no es el cuerpo que Jesús tomó, sino que fue el Hijo quien tomó un cuerpo. El Hijo no es el cuerpo, sino que el Hijo tomó un cuerpo. Apréndanse esto, y si no se lo aprendan, compren la enseñanza. Se lo digo, el Hijo no es el cuerpo, el Hijo tomó un cuerpo. ¿Lo puede decir? Hoy sí, hermano, nos vamos. Juan 3:13, el último pasaje, con este sí. Nos vamos. Para que veamos que el cuerpo de Jesús no es simplemente el Hijo, sino que el Hijo existía. Él tomó semejanza de carne. Y a esa carne se le llamó Jesús, que es el nombre para referirse a lo humano. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Dónde dice? Mire qué lindo, hermano. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Denle gloria a Dios, hermano. ¿Cómo es que dicen que el Hijo es la carne? Si dice que el Hijo es el que está en el cielo. Y dicen que en el cielo solo el Padre, o que el Padre es el Hijo. Es el enredo que Dios hace. Amén. Leámoslo de nuevo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a la interpretación. Estas palabras fueron dichas por ¿quién? Por el Señor Jesús cuando se encontraba en la tierra, encarnado. Pero a pesar de ello, asegura que el Hijo del Hombre está en el cielo. Él estaba encarnado en la tierra, pero dice que el Hijo está en el cielo. Si la carne fuera el Hijo, no hubiera dicho él que el Hijo está en el cielo, ¿no es cierto? Esto demuestra que Hijo no es el nombre del cuerpo de carne, pues este se encontraba en la tierra, en tanto que lo que Jesús llama el Hijo estaba en el cielo. Hijo del Hombre, pues es un nombre que no se refiere tan solo a lo que los abelianos llaman el velo de carne, sino que se refiere a la persona plena del Hijo de Dios, quien es infinito e inmenso, al punto de que aun cuando estaba encarnado, su gloria llenaba los mismos cielos. Amén, gloria al Señor. Con esto terminamos. Se comprende pues que la doctrina sabeliana acerca de Jesús es tan falsa como los altares de Baal. No sé si ustedes van a celebrar con eso que dije, hermano.
Amén, gloria al Señor. Se lo repito, se comprende pues que la doctrina sabeliana y de Nestorio acerca de Jesús es tan falsa como los altares de Baal. Amén, hermano. Gloria al Señor. Así que vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Vamos a terminar solamente con este segundo error de los sabelianos con respecto a la persona Dios hombre. El martes, no se queden, este martes vamos a continuar con el último error de los sabelianos. ¿Cuál es el último error de los sabelianos con respecto a la persona Dios hombre? Los sabelianos enseñan que el Hijo no es eterno. Bien contestado. Dan un aplauso al Señor, hermano. ¿Y por qué dejé de último ese error? Porque eso es lo que ellos están enseñando en la radio, que el Hijo no es eterno. Y vamos a probar por la palabra que el Hijo es eterno. El Hijo es eterno. Y después que hablemos de que el Hijo es eterno, vamos a hablar, pudiéramos hablar de la naturaleza del Espíritu Santo que está dentro de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es igual a Dios. Pero quizás no lo hablemos para terminar luego. Mejor vamos a hablar sobre este último tema. Los sabelianos enseñan que el Hijo no es eterno. Después vamos a comenzar la forma bautismal y ahí van a ser por lo menos unos 7 mensajes. ¿Por qué no se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué significa el bautismo? ¿El bautismo salva o no salva? Y ahí los vamos a terminar de guindar. Y al final los vamos a invitar que reciban al Señor Jesús y se arrepientan de sus pecados. He dicho, hermano, vamos a orar, vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos ha enseñado. Gracias, Señor, por esta doctrina tan fácil de entender, porque son los indoctos los que tuercen las sagradas escrituras. Pero no dudamos, Señor, que la defensa de la fe se ha desarrollado bajo el fuego de la controversia. Y tú siempre has respaldado, Señor, tu palabra, tus voceros, tus ministros. Ayuda a tu siervo, Señor, que quizás es el menos indicado para hablar de estas verdades. Revélate a mi vida, Señor, cada día, como lo has hecho desde el día que te conocí, Señor. Ayúdame a llevar esta palabra a lo ancho y a lo largo, Señor. Ayúdame a predicarla con veracidad, porque tu palabra es tangible, tu palabra es fácil de entender, tu palabra es veraz, tu palabra es infalible, no falla. Tu palabra es eterna, como el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Oh Señor, yo siento tu presencia, porque tu palabra es rica en conocimiento. Tu palabra hace sabio al entendido. Tu palabra habla, tu palabra es dulce como la miel. Tu palabra es el maná. Tu palabra es más preciosa que el oro. Tu palabra, Señor, ayúdanos a cumplirla, a ponerla por obra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Abra su corazón, hermano. Levante su corazón, levante su mano. Dígale: Señor, dame entendimiento, dame hambre por leer tu palabra. No es posible que en estos últimos tiempos el diablo esté engañando a los hijos del Señor. El diablo va a querer engañar a la iglesia. El diablo va a querer confundir a la iglesia. Oh, levante su mano, reprenda todo espíritu del sabelianismo, todo espíritu nestorianismo, todo espíritu del Jesús solo, todo espíritu de hazaña del diablo. Ahora fuera, fuera de nuestra vida, fuera de nuestros contornos, fuera, te vas fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El más grande.
Póngase de pie, hermano, vamos a cantar este canto. Digámosle: mi ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida es tú. Aleluya. Cierre sus ojos y levante su mano. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en Dígaselo. tu amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh, aleluya. Dios, el más grande, y digno de adorar.